Hola amigos, les habla David Herrera en su canal de YouTube sobre geopolítica chilena. Y hoy día quiero iniciar un ciclo sobre Argentina. Hablar de Argentina para un chileno es algo absolutamente estratégico e importante. Nos unen factores múltiples. Sin embargo, la relación con Argentina es como la imagen del dios Jano, el dios romano. Son dos caras, una espalda a la otra, que miran a lugares distintos, hacia el pasado y hacia el futuro. Pero además somos países que la geografía, que es básica en geopolítica, no se colocó de espaldas. Y esa geografía está marcada por básicamente la cordillera de los Andes. Y así todo, ambos países hoy día se encuentran en una encrucijada. Ambos países fueron países eje en el proceso de independencia, fundamentalmente en el Cono Sur. La alianza chileno-argentina logró la independencia del Perú, logró la independencia del Uruguay, logró la independencia del Paraguay, logró la independencia de Chile, y así, o sea, este esfuerzo conjunto liderado por el gran líder independentista San Martín, junto con un excelente trabajo conjunto con O'Higgins, permitieron la independencia definitiva de un imperio en decadencia como era el español. Desde ese punto de vista, las concordancias entre ambas naciones, nacientes naciones, que no habían tenido mucho vínculo colonial, muy poco, porque nosotros administrativamente dependíamos del virreinato del Perú, poderoso virreinato. Y Argentina estaba concentrado hacia el Atlántico y dependía básicamente del virreinato de La Plata, del gran, ubicado en Buenos Aires, ¿ya? Poderoso virreinato también, con mucha influencia inglesa, curiosamente. Pero ambas nacientes naciones, sus élites fundamentalmente, porque las independencias fueron llevadas a cabo por las élites criollas, unificadas por el liberalismo naciente europeo, a través de logias, que influyeron poderosamente en la mentalidad de los libertadores. La experiencia militar de San Martín se vio reflejado en el cruce de los Andes. Un ejército sólido, bien armado, bien preparado, que derrotó en Maipú y logró la independencia final de nuestro país, que después se completaría con la conquista de Chiloé y otras localidades. Las relaciones, por lo tanto, entre ambos países en un principio fueron de muy buen nivel, complementarias, economías pequeñas en ese periodo para lo que era el global de la economía del siglo XIX, muy influidas por Inglaterra, que fue en los hechos quien reemplazó la hegemonía española en Sudamérica, fundamentalmente en el Cono Sur, y que se vio incrementada porque habían muchos factores económicos que vinculaban a ambas naciones. Naciones con fuerte tradición agrícola y minera. Por supuesto, Chile no se puede comparar en términos económicos ni poblacionales. Durante la primera parte del siglo XIX, entre la independencia y la expansión chilena, que duró hasta los 60, básicamente, cuando se consolida la conquista de lo que se llamó la frontera, el Arauco,
eh, las relaciones entre ambos países se mantuvieron cordiales. Pero Argentina, por supuesto, se orientó hacia el Atlántico Norte como un gran abastecedor, pero no industrial, de las naciones europeas en expansión, fundamentalmente Inglaterra. Chile, en cambio, se mantuvo siendo una economía muy primaria, muy básica, pero también su excelente situación, punto de vista de estabilidad, que se logró no pacíficamente, hay que decirlo. 1903, la década del 30 del siglo XIX, la cosa fue armada. Portales instauró cuatro decenios, cuatro presidencias muy autoritarias, que culminaron en un país muy fuerte en términos institucionales, quizás no fuerte en términos poblacionales o económicos, pero sí muy sólido y unitario frente a vecinos y a un continente sudamericano bastante convulso. Yo creo que fundamentalmente, y ahí hay que destacar, porque el liderazgo del norte de Sudamérica, que instauró las repúblicas que nacieron de la Gran Colombia y también influyeron en Centroamérica, fueron lideradas por un caudillo extremadamente autoritario, como fue Simón Bolívar, y que generó una falta de estabilidad que no tuvo Chile y que en menor medida tampoco tuvo Argentina, fundamentalmente porque en Argentina también se resolvió el tema entre los unitarios y los federalistas. Las dictaduras de Rosa y los posteriores gobiernos establecieron un sistema político que consolidó el desarrollo de Argentina. Lo mismo que nosotros con el sistema unitario. Nosotros aplastamos los intentos de Concepción de convertirse en un polo político y por lo tanto Santiago tomó el control del país, la elite santiaguina, básicamente. Bueno, ¿qué significó esto a posteriori? Entre el término de las campañas del Arauco y el inicio de la guerra del Pacífico, Chile experimentó lo que podríamos llamar un apresto. Es decir, salimos de la guerra de Arauco con un ejército pequeño, pero muy bien consolidado, con una elite militar bastante sólida y con mucha capacidad de enfrentarnos a nuestros vecinos del norte, básicamente. Con Argentina no teníamos querella. Hay mucho de mito con lo de la Patagonia, pero cuando uno estudia ese tema se da cuenta que Chile no ejerció prácticamente ningún derecho en la Patagonia, con alguna excepción. En cambio, Argentina sí trabajó bien el tema de la Patagonia. Así que aquí este mito que nos arrebataron la Patagonia los argentinos por la espalda mientras nosotros estábamos luchando contra el Perú, es medio discutible. Muchos profesores míos internacionalistas destacados, como Rodrigo Díaz Albónico y otros, discutían los famosos dichos de la cuchillada por la espalda argentina. Un cierto mito alimentado por Barros Arana y otros historiadores, que no tenía mucho fundamento, porque si uno ve la historia geopolítica, no la historia política, la geopolítica, y la geopolítica se define por la palabra geográfico, es decir, territorio. Chile prácticamente concluía en los lagos, en el seno del Reloncaví, con suerte. Y recién había incorporado toda la zona del Arauco, que no teníamos una soberanía bien construida ahí, era meramente nominal. Después de las guerras de Arauco pudimos decirnos que Chile efectivamente llegaba desde Copiapó hasta Puerto Montt.
Y luego siguieron las expediciones hacia el sur, se incorporó Aysén, Magallanes, y ahí quedó la expansión. Y lo del norte no estaba previsto por Chile. Chile no quería expandirse a Antofagasta, ni menos a territorio peruano, no, por ningún motivo. El conflicto con Bolivia fue económico, no tuvo otra razón. En eso Hernán Ramírez Necochea, que era un gran historiador, inspirado por el marxismo histórico, determinó, y lo hizo bien, de que había un interés económico detrás. Sin embargo, aquí hubo un dato bastante bueno para Chile. Esos intereses económicos coincidían con los de Inglaterra. Y aquí me quiero detener un minuto para que ustedes entiendan esto. Aquí se aplica siempre el principio geopolítico de Lord Palmerston. Inglaterra no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Y Chile le pasa lo mismo. Y en eso, Inglaterra siempre ha estado presente en la historia política de Chile. Siempre. Nunca ha habido ausencia de Inglaterra. Y no pudimos tener independencia, ni se pudo tener independencia el Perú sin los préstamos que nos dio Inglaterra en su oportunidad. Préstamos que Chile pagó religiosamente. Otro dato importante, Chile cumple con sus deudas. Y cuando Bolivia intentó desconocer los tratados tributarios que se tenían, que también afectaban fundamentalmente a salitreras de origen inglés, pero con capitales chilenos también, se produce la Guerra del Pacífico, que culmina con la ocupación de Lima, la derrota del Perú y la adquisición de territorios que hasta hoy día han beneficiado a Chile. ¿Cuántos miles de millones de dólares hemos recibido desde la Guerra del Pacífico hasta ahora por las riquezas del Norte Grande? Incalculables. Y van a seguir recibiéndose. Deberíamos, por lo tanto, tener clarito este tema. Por otro lado, Argentina continuó su desarrollo económico, que con fuerza comienza en 1830, mediante las enormes emigraciones entre 1830 y principios del siglo XX de ciudadanos europeos, que convierten a Argentina durante el fines del siglo XIX en una de las países más ricos del mundo. No se olviden nunca de esto. En cambio, Chile también creció. ¿Cuánto creció Chile? Chile creció 4 veces en territorio. El Chile colonial partía en Copiapó y terminaba en el Maule. Ese era el Chile colonial. Todo lo que Chile adquirió durante el siglo XIX significó crecer 4 veces en tamaño. Impactante, impactante. Desde fuera a nosotros se nos ve como un país expansionista. Porque se expandió. Así de sencillo. Geopolíticamente nuevamente. O sea, desde la mirada del análisis territorial, Chile hizo lo que tenía que hacer, expandirse en torno a sus espacios naturales, hacia el sur y hacia el norte. ¿Ya? Jamás tuvimos interés en expandirnos hacia el otro lado de la cordillera, porque había una cierta lógica geopolítica de que ambos países tenían que mirar a océanos distintos. Chile hacia el Pacífico, y de hecho lo logró. Valparaíso se convirtió por lejos en el principal puerto de Sudamérica, y Argentina hacia el Atlántico. Y ahí estuvimos, pues. Y ahí seguimos desarrollándonos. Argentina también tuvo sus guerras con las naciones indígenas, o con los pueblos indígenas, porque la verdad que el concepto de nación le queda grande al mundo mapuche, a la cosmovisión mapuche.
Saquémonos de la cabeza que los mapuches eran pueblo originario, ¿ah? Eso por ningún motivo. O sea, que hubo alguna vez un Gualmapu, tampoco, eso es un invento europeo. Lo mismo que la bandera, que fue inventada en los 90 del siglo pasado por ONG europeas, básicamente. Y por aventureros en el siglo XIX, aventureros franceses que hubo que llamar al orden y ordenar su arresto por parte de las fuerzas militares, ¿ah? Y que hasta hoy día reivindican un reinado de la Araucanía, una cosa paradójica, y que se heredan de... En fin, es una locura eso. Pero lo más importante, volviendo al tema con Argentina, es que Chile y Argentina prácticamente se mantuvieron uno de espalda al otro. Las relaciones comenzaron a, a desarrollarse con cierta ausencia de vínculo económico, ¿eh? No había mucha influencia económica. No eran mercados complementarios, como podría decirse hoy día. Chile exportaba, llegaba hasta California con su exportación de trigo. Les recomiendo leer la historia sobre Joaquín Murieta, el bandido de origen chileno, según la leyenda, y de muchos chilenos que cabotaban hacia California y se integraron en la expansión, trayendo trigo. Una parte importante de los habitantes de Antofagasta y de otras localidades es de origen talquino, ya que desde la zona de Talca salía el trigo chileno. Y por lo tanto el origen de mucha población del norte tiene origen maulino. Todas estas anécdotas nos llevan al segundo momento. El segundo momento comienza en el siglo XX. Los tratados del siglo XIX que fijaron los límites resolvieron bastante la situación limítrofe, que no era tampoco un tema tan complejo. Habían, como toda la fijación de límites, áreas neutras u dudosas. Pero la existencia el fluir de los ríos hacia un lado o hacia el otro, la delimitación basada fundamentalmente en la geografía compleja de la cordillera de los Andes, de las altas cumbres, en definitiva permitieron ir avanzando lenta pero firmemente en tratados que fueron solucionando buena parte de los eventuales conflictos que podrían darse entre ambas naciones. Descartando el mito de la cuchillada por la espalda en la guerra del Pacífico con el cambio de la Patagonia a favor de Argentina, que yo creo que hay que desmitificarlo, las relaciones en términos limítrofes no generaron mayor dificultad. No hubo grandes hipótesis de guerra entre ambas naciones en el siglo XIX. Hubo tensiones, por supuesto, muchas de ellas alimentadas por problemas internos de cada país. Pero las preocupaciones de Argentina y las preocupaciones de Chile no pasaban por lo que ocurría entre ambas naciones. Estaban desarrollándose en función de otros grandes temas que nos afectaban como nación internamente. El tema comienza a cambiar en la segunda mitad del siglo XX. En los 30 comienza a desmoronarse el Estado liberal argentino y comienza la crisis que va a durar hasta hoy día, que es el desplazamiento del liberalismo centralista de Buenos Aires y las intervenciones militares que llevan en los 40 a la llegada al poder del general Perón. Este personaje va a ser clave en las relaciones entre Chile y Argentina. No solo porque su afán expansionista impregnó toda la filosofía de las Fuerzas Armadas argentinas, que además dejaron de ser Fuerzas Armadas
o de dientes neoliberantes, como si lo fueron prácticamente todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX en Chile. Las Fuerzas Armadas Argentinas se convirtieron en el principal actor político argentino a partir de los 40. Y hubo breves periodos de gobierno civil, fundamentalmente liberales, que identificamos en el Partido Radical Argentino, y algunas expresiones por ahí de otros partidos, pero básicamente los radicales. Y una derecha que no buscó crear un movimiento político, como si en Chile lo hubo. En Chile siempre hubo partido conservador y un partido liberal fuertes, que se dividían, que hacían esto, pero en general representaban una derecha que gobernó Chile por lo menos hasta el periodo de Arturo Alessandri. Y lo que hizo que Argentina desembocara en la tragedia política que vive hoy día tiene que ver con que en parte la derecha no se institucionalizó, sino que operó a través de la Fuerza Armada y de la Iglesia, básicamente, dos factores muy importantes en Argentina, y abrazó una visión autárquica, o sea, Argentina puede hacerlo todo solo, no necesita a los demás, y un recelo permanente hacia los vecinos, fundamentalmente Brasil, que comienza a desplazar a Argentina en preeminencia económica, y curiosamente, al ir adquiriendo importancia el Océano Pacífico, lenta pero progresivamente, hacia Chile, olvidándose de las tradiciones diplomáticas que nos habían creado como naciones. Y aquí tenemos parte de lo que hoy día explica la situación con Argentina y lo que explica también los episodios de eventuales guerras que pudimos haber tenido a mediados del segundo, a mediados de, o sea, perdón, en la década de los 70 con Argentina y los 80. Pero eso es tema de un segundo periodo. En conclusión, como podemos ver, con Argentina no transitamos por el mismo camino, ¿ya? No nos topamos en general con temas muy delicados que podrían haber convertido la relación con Argentina de un minuto en una relación muy tensa como la que vivió, por ejemplo, en Europa, Inglaterra con Alemania, o Francia con Alemania, o Rusia con Alemania, en fin, las potencias coloniales que competían en todo el mundo por su espacio. Acá en Chile, entre Argentina y Chile en el siglo XIX, y desde el nacimiento de ambas naciones hasta fines del siglo XIX, principios del XX, Argentina y Chile no tuvieron episodios reales de conflicto, sino que hubo tensiones fundamentalmente por temas de delimitación marítima y territorial, fundamentalmente geopolíticas. En conclusión, ni Chile ni Argentina tenían intereses contrapuestos durante ese periodo. Sí, Chile obviamente causaba tensión en el vecindario, porque amigos míos, vuelvo a reiterarlo, Chile se expandió casi 4 veces. Chile no es una blanca paloma en términos de expansión territorial, ¿ya? Ustedes pueden alegar que, bueno, nosotros nos provocaron, sí, pero no expandimos. Nos expandimos. Y eso es un dato de la causa. Bueno, amigos, les deseo un buen día. Les invito a hacer un clic y los comprometo a que nos estaremos viendo en un segundo momento en relación al tema de Argentina, hasta llegar al análisis en un tercer momento de lo que se nos viene con el gobierno de Javier Milei. Que tengan un buen día y nos vemos.